está atento a la palabra de Dios. Dios lo ungió como rey, pero él tenía que estar atento ¿a qué? A la palabra. ¿De quién? De Dios. Eso es lo que él tenía que hacer como un rey. Él tenía que obedecer. Y Dios le mandó a hacer algo y él no lo hizo a media. En el 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré a lo que hizo Amalek, a Israel, a oponerse en el camino cuando subían a Egipto. Ese pueblo no le permitió que ellos avanzaran. Y Dios se molestó. Miren, todo el tiempo, todo el año que pasó, todos los años que pasaron, y Dios se acordó de la maldad que ellos hicieron, de lo que ellos se opusieron. Por eso es que aunque se levanten contra nosotros, Dios va a pelear por nosotros. Dios no se le va a escapar lo que se levanten en contra de nosotros. Él lo va a ver. Y ese pueblo le dijo que no. Moisés le dijo que él solamente iba a pasar por ahí, nada iba a hacer. Pero él le dijo no. Y Dios dijo, porque hiciste eso, te vamos a destruir por completo. Pero por completo, eso es lo que Dios quería de él. Y escogió a un hombre llamado Saúl para eso. Después de tantos años, que escogió a un hombre como rey, para que destruyera a ese pueblo, a esa nación. Dice, y yo lo que te... el verso 3. Dice, ve pues, mata a Amalek y lo destruyen todo lo que tiene. Destruyen todo lo que tiene. Él tenía que aniquilar todo. Dice, y no te apiades de él. Y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aún de pecho, vacas, ovejas, camello y asno. No tenía que quedar nada, pero absolutamente nada del pueblo. Ni de nada. Ni aún los niños tenía que matarlo. Imagínense el juicio que venía sobre ese pueblo. Imagínense, entonces, él tenía que hacer eso. Él tenía, ¿qué es lo que tenía que hacer él? ¿Qué tenía que hacer él? Destruirlo todo. Nadie podía quedar vivo. Eso no fue lo que Dios le dijo. Nadie puede quedar vivo, nadie, ni animales, nada. Todos tienen que matarlo. No tengas piedad. Porque muchas veces cuando nosotros tenemos piedad contra nuestro enemigo, perdemos. Y viniendo, 5, y viniendo Saúl a la ciudad de Belén, puso emboscada. El 4. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. Y Saúl a la ciudad de Belén puso emboscada en el valle. El verso 6. Y le dijo Saúl a los senos, y apartado y salí entre los Amalek, porque no vamos a destruirte juntamente con ellos. Miren por qué a ellos no lo van a destruir. Dicen, ¿por qué? Porque vosotros mostraste misericordia. Por eso que nosotros no sabemos en qué momento el yo sembrar, en mostrar misericordia, me va a salvar. No sabemos. Por eso que nosotros siempre tenemos que sembrar misericordia. Porque a este pueblo lo salvó la misericordia de antes, no la de ahorita, la de años. Entonces nosotros pensamos que yo sembrando misericordia estoy perdiendo. No estamos perdiendo. Dice, porque mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían a Egipto. Y se apartaron
los semeos enteros se apartaron, porque ellos sembraron misericordia. Amén. El verso 7 dice, Saúl, ¿qué hizo? Derrotó. ¿Por qué él lo hizo? Porque Dios estaba con él. Dios le dio la capacidad para poder derrotarlo. Pero hubo un pequeño problema. Dice, el 7, ¿verdad? Y Saúl derrotó a los amalecitas hasta llegar al sur, desde el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, el rey de Amalek. Pero todo el pueblo lo mató a filo de espada. Dejó vivo al rey. Dejó vivo al rey. ¿Qué tenía que hacer? No tenía que quedar nadie. Él no tenía que quedar vivo. ¿O sí? Nadie tenía que quedar vivo. Entonces, dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar, al rey. ¿Cómo lo van a perdonar? Si él fue con muchas muertes. Y aparte Dios le dio una orden. Cuando Dios nos da a nosotros una orden, tenemos que cumplirla a cabalidad. Cuando Noé, Dios le dio las características de cómo tenía que construir el arca. Imagínense que él hubiese hecho como él quisiese. Se hunden porque unos centímetros cambia todo el arca. ¿O no? Unos centímetros, no. Yo creo que le echamos 10 centímetros más para acá. O le quitamos más centímetros aquí porque es mucha madera y pesa mucho. Así no trabaja Dios. Dice Noé que hizo conforme a lo que él le dijo. Todo conforme a lo que Dios le dijo. Todo. Todo. Si Dios no le puso volante, no le puso timón al arca. No, Señor, yo tengo que ponerle timón para poder dirigirlo. ¡Pum! Se te vaya a atar. No, porque Dios no le dijo eso. Aunque parezca lógico ponerle un timón, un volante, pero no lo que parece lógico. Ahí es que obedecer a Dios, manada. Amén. Dicen. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, a los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo echaron. ¿Qué tenían que guardar? Nada. Nada, ni lo gordo. Porque nosotros, no, Señor, no se da cuenta la gente. Uy. Pero sí. Dice. Dice. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto a rey a Saúl. Me pesa haber puesto a Saúl como rey. Porque no hizo lo que yo le mandé. No hizo lo que él le dijo que tenía que hacer. Me pesa. Ahora, Dios te trae. Nosotros podemos obedecer a cabalidad. Que Dios no diga eso. Que Dios no diga, no me pesa haber colocado a esta persona. Me siente. Porque le envío a hacer algo y hace lo contrario. Le envío yo a la derecha y se mete a la izquierda. Podemos decir nosotros así. Me pesa haberlo puesto como rey. Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra.
y no ha cumplido mi palabra. Y se conmovió Samuel y clamó toda la noche. ¿Por qué le pensó Dios ha puesto a él? Porque Dios le había dicho que iba a obedecer la palabra, pero estaba en contra de la palabra. Había ido en contra de Dios. Yo me pongo en contra de Dios cuando yo soy desobediente. Amén. El 12 dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana. Y fue y dio aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido. Y él levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito sea Jehová, yo he cumplido, miren cómo dice, yo he cumplido la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Cuando Samuel viene, eso es lo primero que le dice. ¿Por qué le dice eso? Porque él sabe. Y a veces nosotros que pensamos que lo estamos haciendo bien. Pensamos que lo estamos haciendo correctamente. Pero Saúl lo estaba haciendo bien. Les pregunto a ustedes. ¿Por qué? Aunque había obedecido, pero obedecido un poco. Y nosotros muchas veces obedecemos así. Con lo que a mí me conviene. Con lo que a mí me es más fácil obedecer. A Saúl le era difícil matarlos a todos. Entonces, ¿qué hizo? Es lo más fácil. Pero eso a Dios no le agradó. Porque tenía que matarlos a todos. Nadie podía quedar vivo. No tenía que haber piedad. Nadie tenía que quedar vivo. Dice. Ahora, nosotros que le decimos, no tenemos que ser, reconocer. Amén. Dice el 14. Samuel entonces les dijo, ¿por qué oigo las ovejas y las vacas? Y el 15 dice, Saúl le respondió, de Amibelén que las hemos traído porque el pueblo perdonó. Porque el pueblo perdonó las mejores ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Dios. Miren la excusa que está cometiendo él. Supuestamente que eso era, ¿para qué? Para sacrificarla a Dios. Pero eso no es lo que Dios quería. ¿Qué quería Dios? Matarlo. Y nosotros pensamos que yo dando, ya se me sirve de todo. Él pensaba, y el pueblo, que sembrando ya estaban listos. Ya estaban perdonados todos. Ya estaba listo todo. Pero no. Él pensaba, bueno, Señor, como que apaciguar un poco. ¿Saben? A veces, no sé si ustedes han escuchado, personas que han robado y vienen aquí a darle a Dios para liberar un poco la culpa. Para liberar un poco eso. Pero no es así. A Dios le importa, es tu obediencia más que tu sacrificio. Amén. Dice, ¿por dónde quedamos? El 15, ¿no? Ajá. El 16. Entonces Samuel le dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me dijo anoche. Respondió. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus ojos, no has sido jefe de la tribu y Jehová te ha ungido como rey. Aunque eras que no calificabas, Dios te había escogido como rey. Y muchos de nosotros no calificamos, pero Dios nos unge como rey. Dios nos da una posición de honor. Dios nos da algo en que hacer. Amén. Ajá. El 18. Y Jehová te envió en esa visión.
¿Cuál fue la misión que le dijo? Ve y destruye a los pecadores de Amalek. Hazle guerra hasta que se acaben. Esa era la misión de Saúl. ¿Cuál era? Destruir a los amalecitas. Destruir a ese pueblo hasta que no quedara pero nadie. Pero nosotros no queremos obedecer. Pero ¿cuál es la misión tuya? Porque tú tienes que hacerla a cabalidad, sin que quede nada por fuera. Lo que Dios te mandó a hacer a ti, quisiera. Porque ¿qué fue cuando lo de Sansón? Tenía que matar ¿a quién? A los filisteos. Distinto la cosa. Entonces, de acuerdo a lo que Dios te manda a ti, ¿con qué naciste tú? ¿Con qué plan y misión Dios te hizo aquí? Porque tenemos que hacerla a cabalidad, no por parte ni a la media. Porque a Dios no le agrada cuando hacemos eso. Porque nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien. Pero no. Amén. Dice. ¿Cuál viene? Ajá, el 19, ¿no? Ah, no. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová, sino que te has vuelto al botín? Lo malo antes y has hecho lo malo delante de los ojos. Porque él se fue al botín, al dinero. Porque imagínense matar, esforzarse por un ejército, por un pueblo, sin ningún botín, sin cobrar nada. Él iba para qué? Por el botín. Pero Dios no quería que tuviesen botín en esa oportunidad. También cuando la torre en Jericó, también yo le digo, nada de ahí puede comer, hágalo. Ningún botín, nada. Porque eso estaba consagrado. Allá sacrificaban hijos, menores, niños. Y yo digo, nada de ahí lo quiero. Y hubo un personaje que se llevó algo de ahí. Pero Dios le dijo que nada. Y aquí igual nada se tenían que llevar. Entonces cuando nosotros agarramos lo que Dios nos dice, nosotros queremos agarrar ese dinero que no tenemos que agarrarlo. Agarramos ese trabajo que no tenemos que agarrarlo. Agarramos ese negocio que no tenemos que agarrarlo. ¿Por qué? Porque Dios no nos está mandando eso. Él tenía que quedarse sin ningún botín. Como quien dice, pelear para el APA. Pelear así. Pero tenía que pelearle por Dios, porque esa era la asignación. Amén. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Dios. Oh, David le dijo. He obedecido la voz de Dios. Nosotros le podemos decir eso a Dios. He obedecido la voz de Dios. O sea, lo que Dios te ha mandado a hacer lo has hecho completo. He obedecido. ¿Dónde quedamos? ¿Pero en qué verso? He obedecido la voz de Dios y fui a la misión que Dios me envió. Fue, pero no la cumplió, porque se vino, dice, y he traído a Gal el rey, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y la vaca para las primicias, para ofrecerlo como sacrificio a Dios. Para ofrecerlo como sacrificio, que eso no, Dios no lo va con desagrado. Eso lo ve Dios con desagrado. El 22 dice, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová con tu holocausto y víctima? ¿Se complace Dios con eso? Se complace. ¿Saben que hubo un hijo, creo que de Aarón, que presentó incensario sin que Dios lo mandara? Y era olor raro. Y murió.
Porque Dios no se agradó de ese sacrificio. No se agradó y lo mató ahí. Entonces Dios no se agrada de lo que nosotros pensamos pensar por el sacrificio. No, Señor, yo me estoy sacrificando tanto. Pero ¿en qué estás obedeciendo? ¿En qué te estás sacrificando? En obedecer a Dios. Si estás en eso sí. Pero nosotros nos sacrificamos en venir a invitarle en esto, pero sin obedecer lo que Dios me está diciendo. Y si usted se está sacrificando, es para la paz, para perder todo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver aquí. Dice, Dios se complace de tu holocausto y víctima como que él obedezca la palabra de Dios. Ahí es donde se complace Dios. Nosotros como un papá, ¿qué le gusta más a usted? ¿Que sus hijos sean obedientes o que le dé regalito? ¿Que sus hijos la atiendan o que le den regalo? Entonces, así también es Dios. Porque creemos que como le estamos dando regalos, estamos compensando todo. Pero Dios lo sabe todo, mi hermano. A Dios no se le puede escapar nada. Dicen, ciertamente el obedecer es mejor que el obedecer es mejor si hay que hacer sacrificio. Pero el obedecer es mejor. Nosotros nos matamos mucho por sacrificarnos sin obedecer. Cuando Noé, Dios le dice que tenía que hacer el arca, él se sacrificó por obedecer, porque todo el mundo lo estaba llamando loco. No había llovido. Eso es sacrificarse por obedecer. En cambio, él se estaba sacrificando por no obedecer. Y a Dios no le quedó ese sacrificio. Caín y Abel ofrecieron un sacrificio distinto. Dios mío con agrado la ofrenda de Abel. Y a él. Abel y a su ofrenda la vio con agrado. Pero ¿qué hizo con Caín? No la vio con agrado. Y lo mató por la envidia. Entonces Dios mira lo que uno está sembrando. Los dos sembraron. Los dos ofrecieron un holocausto. A uno no le agradó a Dios. Pero al otro sí. ¿Por qué? Porque se estaba obedeciendo. ¿Amén? Ajá, seguimos. Esto está bueno. Dios, ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio. Y el prestar atención es mejor que la grosura. Aún el prestar atención. Porque no queremos ni prestar atención. Dios nos está llamando la atención. Y nosotros hacemos caso omiso. Hacemos caso omiso. Y el 23, esto es la locura para nosotros. Porque como pecado de adivinación, es la rebelión. Como pecado de adivinación, es la rebelión. O sea, somos adivinos cuando somos rebeldes. ¿Sí me entendió aquí? Somos adivinos, o sea, soy idólatra cuando yo soy rebelde. Y una de las cosas que a Dios no le gusta es la idolatría. Dios detesta la idolatría. Pero cuando yo soy desobediente, me convierto en idólatra. Y entonces Dios no detesta. ¿Por qué? Porque estamos idolatrando. Dios detesta que seamos idólatras. Eso a Dios no le gusta. No tenemos imagen en nuestra casa, pero en nuestro corazón sí tenemos. No tenemos imagen alrededor de nosotros, pero en nuestro corazón sí tenemos muchas imágenes y muchos santos. Y se lo pongo a nombrar. Salimos mañana. Hacemos vigilia después. Dice, como idolatría, la obstinación. La obstinación, al que no le pueden hablar nada porque se obstina. No quiero obedecer porque se obstina. Se pone de mal humor. Con cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Pura, pero pura coincidencia.
Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios. ¿Qué hizo Samuel? Desechó la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros cuando no la obedecemos? La desechamos. Decimos, no la quiero. En la misión que Dios te dio, le decimos que no. La desechó. Y Él también te ha desechado para que no seas rey. Y Él también te ha desechado. ¿Te gusta desechar y desobedecer a Dios? Está bien. Dios también desecha. Y Él todavía estaba en el reinado. Él todavía seguía en el palacio. Pero ya Dios no estaba con Él. Y mucha gente piensa, porque cuando está en el palacio, que Dios todavía está con Él. O sea, Dios no estaba con él, con Saúl. Ya Dios se había ido. Porque él había obedecido por parte lo que Dios le mandó a decir. Él había ido a matar, a pelear. Él había ido a sacrificarse. Porque me imagino que hubo muerte. Me imagino que hubo sacrificio para ir a pelear allá. Pero a media. A media. Entonces, ¿de qué te vale que tú te estás sacrificando a medias? Que tú estés obedeciendo a medias. Tenemos que obedecer completo. Amén. La obediencia incompleta no puse nada. Amén. Dice el 24. Entonces Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Ahora sí. Después que Dios le dijo, ya te he sacado. Después que Dios le dijo, hasta aquí llegaste. Entonces, no permitas que lleguemos a ese punto. Que ya Dios nos ha dejado. Que ya Dios nos ha desechado. Para volver y decir, Señor, le he pecado. Porque anteriormente, como decía, yo he obedecido. Ahora, como Dios le dijo, ¡pam! Ahora sí, yo he pecado. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento y tu palabra. Porque temí al pueblo. Porque temí. Por eso fue que él desobedeció. Entonces nosotros, lo que nos dice la gente, nos influye. Lo que están a nuestro alrededor, nos influye. Porque Saúl quería obedecer a Dios completamente, pero le tuvo miedo al pueblo, le tuvo miedo a las amistades, de lo que van a decir, de lo que dirán, del otro. Y así somos nosotros, que queremos obedecerlo, pero le tenemos miedo a la gente, le tenemos miedo al que dirán, le tenemos miedo. Le tuvo miedo al pueblo y consentí la voz de ellos, porque te comienzan a susurrar, te comienzan a hablar suavecito, te comienzan a suavizar para que tú puedas caer. Te seducen allí. Saúl no lo quería hacer. Él quería matarlos a todos, aniquilarlos a todos. Pero se dejó guiar por el pueblo. Por eso es que muchas veces la multitud no tiene la razón. La multitud no tiene la razón. Cuando Dios le dijo a Noé que iba a llover, imagínense la gran multitud diciéndole, pero si nunca ha llovido, ¿cómo vas a construir un arca si nunca ha llovido? La multitud le decía eso. Pero él no se dejó influenciar de la multitud. En cambio, Saúl, por eso que tenemos que ser nosotros fuertes para nosotros poder decirle que no. Amén. Dice, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le dijo a Saúl, no volveré. Él se había arrepentido. Pero ¿qué fue lo que le dijo? No volveré contigo. O sea, ya ese reinado ya se había quitado. Dice, no volveré contigo
¿por qué desechaste la palabra de Jehová? Y Jehová te ha desechado para que no seas rey. Ya Dios te había desechado. Aunque tú le pidas perdón y Dios te pueda perdonar, pero ya Dios te quitó. Dios lo quitó del reinado. Para uno que siguiera, que sí obedeciera. Porque David tenía el corazón conforme a Ardén. ¿Y saben qué? En la Biblia dice que conforme era que obedecía a todas las cosas que Dios le mandaba a hacer. Ajá. 27. Y volviendo Samuel a irse, él se aisló de la punta de su manto y se les rasgó. Entonces, miren, le volvió. Saúl le dijo 2 veces: tu pueblo, tu reinado ya ha caído. O sea, si la palabra nos dice 2 veces, nos repite una misma cosa, es para firmarlo pero por completo. Y miren, otra vez, miren, dice. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy a ti y el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Hoy Dios ha rasgado, así como me rasgó el borde, el manto, así Dios ha rasgado tu reinado. Y voy a escoger, o sea, ya elegí a alguien mejor. Ahora les pregunto, ¿mejor en qué sentido? ¿Que sea qué? No que sea más fuerte, no que sea más poderoso, no que hable mejor, sino que sea qué? Obediente. No que se exprese mejor, que sea, no que tenga más dinero, que sea. Porque ese es donde estaba David, pero lejos, mi hermano, pastoreando ovejas. Olía feo, muy feo, porque estaba pastoreando ovejas. Y ese fue el que Dios escogió, que le obedecía a Dios. Ahora, le obedecía por completo. Amén. Seguimos. En el 29. Dice, ahora, es la gloria de Israel, no mentirá. O sea, no voy a mentir. Ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. No es hombre para que él ya dijo, él no se va a arrepentir. Y dijo, es reinado hasta aquí llegó. Este poder que Dios te ha dado, hasta aquí llegó. Esta posición que Dios te ha entregado, hasta aquí llegó. Porque no se ha obedecido completamente. Amén. Dice el 30. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honre delante de los ancianos de mi pueblo. Miren lo que para él era importante. No era quedar bien delante de Dios, ni delante del hombre de Dios. Era quedar bien delante del pueblo. Le importaba 3 cominos cómo quedar delante de Dios. Le importaba cualquier cosa, quedar mal delante de Dios. Pero sí le importaba quedar bien delante de las personas. Y ese tipo de personas es peligroso. Pero muy peligroso. Porque solamente quieren es aparentar. Quieren aparentar que están bien, que Dios está con ellos, que Dios los guarda, que Dios los protege. Pero no está Dios con él. ¿No está Dios? ¿O sí? Ajá. Delante que me honre, o sea, que diga, wow, este hombre es extraordinariamente. Y vela conmigo para que adoremos a Jehová. Y volvió Samuel de Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después Samuel dijo, traedme a Agar, rey de Amalek. ¿Quién fue el que lo pidió? Samuel. Y él fue el que tuvo que ir a matar al presidente, al rey de Amalek. Él no tenía que ser él
no le correspondía hacerlo a él, pero porque Saúl no le obedeció, por eso que Dios muchas veces tiene que escoger a otra persona, hacer lo que te corresponde a ti, lo que te toca hacerlo a ti. Entonces muchas veces criticamos el que lo está haciendo, pero si Dios te lo dijo a ti primero, Dios te lo entregó a ti primero para hacerlo, para matarlo, pero no lo hiciste. Entonces aquel que lo está haciendo, lo estamos criticando y estamos murmurando en contra de él. Tráeme al rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y le dijo, ciertamente ya pasó mi muerte, mi amarguramente. Él pensaba que ya iba a vivir, que iba a seguir viviendo. Y Samuel le dijo, con tu espada dejo a las mujeres sin hijos, y así tu madre sea sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos, no tuvo piedad de hacer eso. Cortó en pedazos Agag delante de Jehová en Gilgal. Él lo hizo, lo que tenía que hacer. Saúl lo mató. Y se fue Samuel a Ramá. Y Saúl subió a la casa de Saúl. Y nunca después Samuel vino a Saúl en toda su vida. ¿Por qué no vino? Porque ya Dios no estaba con él. Estaba en el reinado, pero ya Dios no estaba ahí. Ya Dios no le hablaba, porque le hablaba a través del profeta Samuel. Le hablaba a través de Samuel. Entonces, ojo con eso, no lo volvió a ver más. Entonces, Señor, ¿por qué tú no me estás hablando más? Si no estás obedeciendo lo que se te mandó a hacer. Primero obedece para que Dios te pueda hablar más. Y dice, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Dios se había arrepentido de eso, de haber puesto a Saúl como rey. Y muchas veces nosotros somos como Saúl, que creemos y pensamos hacer las cosas a media. Y Dios no le gusta eso. Dios lo desagrada. ¿Y qué pasa cuando hacemos las cosas a media? Lo que le pasó a Saúl. Dios no estuvo con él. Después su reinado comenzó a caer. Lo mataron los filisteos. A él con su hijo en la misma batalla, en el mismo día. ¿Y saben quién quedó? David. Pero David tampoco perdió ese reinado. Él no se levantó en contra de Saúl, aún sabiendo que Dios lo había ungido a él. Porque Samuel fue a ungir a David, el mismo Samuel, el que le habló mal, habló con Saúl. Él fue con ungido y David nunca se levantó en contra de Samuel, en contra de Saúl. Y él sabía que estaba loco porque él le iba a tocar el arpa. Él lo había tocado el arpa. Cuando él le tocaba el arpa, se calmaba. Porque ya Dios no estaba ahí en el asunto. Y Dios lo había ungido. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros queremos adelantar el proceso. Porque si él hubiese matado a Saúl, dijo, no, ya corono, ya soy rey de una vez. Pero así no lo creía Dios. Él lo hubiese hecho, claro. Pero no hubiese sido como Dios lo hubiese mandado a hacer. Porque él tenía que esperar. Y Dios no se lo presentó así para matarlo. Estaban con ellos, los amigos de David. Dice, Dios te lo ha presentado a tu enemigo. Pero ojo, no es sino
Él es un ungido. Líbrame, Jehová, de tocar a uno de tus ungidos. Nosotros no podemos tocar a los ungidos. Aunque estén mal desbaratados, que vean como usted quiera, no se puede tocar a los ungidos. Miren, un ejemplo también, Saúl, ¿cómo se llama Sansón? Sansón. Sansón, miren, perdió todo. Estaba ciego y preso y dando vueltas en un molino, lo más bajo que podía haber pasado. Y todo el mundo criticándolo a él. Los filisteos criticándolo a él. Pero ¿qué hizo él? Por eso que con eso nosotros no nos podemos meter. ¿Y qué hizo Dios? Él pidió fuerza, oró a Dios. Y en ese momento, cuando oró, Dios le dio la fuerza y mató más que en toda su vida. ¿Por qué? Porque ellos se estaban metiendo con un ungido. Ellos le estaban burlando. Tú que te decías ser fuerte. Tú que esto. Y ya te tenemos aquí ciego. No haga eso. Aunque esté en pecado, usted no esté viendo. Cierre su piquito. Porque esto es un asunto de él y Dios. No de usted y él. Dios lo ungió, Dios lo escogió. Y eso se me encarga, es Dios de él. No nosotros de juzgarlo. Libremos nosotros. Dios no estaba con Saúl, pero para nada. Dios se había alejado de él. Pero Dios igual, David no lo tocó. No lo mató. Y Saúl lo buscaba para matarlo. Buscándole un ejército. Imagínense que usted ahorita, la PDI, todo el ejército, lo esté buscando usted para matarlo. Y que usted lee la persona, lo tenga así. Y no la mate. ¿Por qué? Porque es ungido. Porque David mató a mucha gente. Pero no se metió con uno de los ungidos. Mató a Goliat. Pero no ungido. No se metió con eso. Entonces no nos metamos con eso. Amén. Que de eso se encarga Dios. Nosotros nos da la fuerza para matar a los gigantes. Amén. Así que obedezca a Dios, pero por completo. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Nosotros pensamos que es mejor el sacrificio. Pensamos que Dios lo ve bien cuando yo me sacrificio. Cuando yo no estoy obedeciendo. Cuando lo de los talentos. El hombre que Dios le dio un talento, él estaba sacrificándose, sembrando el talento. Pero yo le digo, no, Señor, no te mandes eso. Y yo le digo, siervo malvado. Siervo malvado. Él se estaba esforzando, sacrificando. Y a Dios no le agradó ese sacrificio. Y te podemos hacer muchos en la palabra. Donde no, Dios no se ha quedado de los sacrificios. Pero también te podemos mostrar de la gente que le obedecía a Dios y Dios las bendijo y Dios las prosperó. Cuando el que tenía 5 talentos, Dios se lo multiplicó. ¿Por qué? Porque hizo lo que Dios le mandó a hacer. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda a hacer. Si el de 2 hubiese dicho, no, porque a este le dan más y a mí no. No, él se puso a multiplicarlo. No se ponga a comparar, multiplíquelo. No se ponga a comparar que si a este le dan 1, que si a este le dan 5 talentos, que si a este 1. No. El que se encarga de eso es Dios. Y si usted obedece en lo poco, ¿qué Dios le dio? Siervo fiel. Bien, siervo fiel. Por cuanto ha sido poco en lo poco, te ponemos lo mucho. Entonces queremos lo mucho, sino poco. Sin ser fiel en lo poco. ¿Qué tenemos que ser fieles en lo poco? Amén. Dios le bendiga. Quiero que se pongan sobre sus pies. Y le pedimos a las personas que están en la transmisión. Vamos a adorar al Señor.